Cristo, como lo prometió, regresó como Espíritu de verdad, iluminando con su enseñanza a la humanidad a través del entendimiento humano desde el año de 1866 al 31 de diciembre de 1950. El tema que vamos a escuchar a continuación está tomado de la enseñanza que nos legara como el Consolador prometido. Escuchemos con atención. Guerras, causas que las han originado. El dolor ha llegado a inundar el corazón de la humanidad. Hoy se cumple aquella profecía que dice: los padres desconocerán a sus hijos y estos a sus padres. Se desconocerán entre hermanos y se aborrecerán. También contempláis cómo los hogares son campos de discordia y de guerra. Mas yo vengo a deteneros en ese camino y a deciros que arrojéis las armas de destrucción y que no os deis muerte los unos a los otros, que huyáis del caos, vengáis conmigo y me sigáis en la obra de restauración. He llamado a esta era el tiempo de la luz, y ved, mis hijos, a las naciones empeñadas en cruentas guerras fratricidas. Vine a sorprenderos precisamente en el tiempo de mi nueva venida anunciada por Jesús a los profetas. Ahora, al cumplirse mi promesa, miráis al pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos manifestándose en guerras como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. Si he llegado a la choza del humilde, también llegaré a la mansión del poderoso. De cierto os digo que en unos y en otros he encontrado la guerra fratricida, y en esas tierras sembraré la semilla de paz. El ruido y los horrores de las guerras fratricidas han apagado la sensibilidad del corazón humano. Han impedido la manifestación de todo sentimiento elevado, como son la caridad y la compasión. Mas cuando comprendéis que todo lo que brotó de mí es perfecto, armonioso y bello, os preguntáis: ¿por qué entonces los hijos de Dios viven en el mundo destruyendo y aniquilando? ¿Qué fuerza los mueve para desconocerse y destruirse, siendo que emanan de la fuerza límpida del Padre? ¿Cuáles son esas fuerzas y por qué Dios, con su infinito poder, no ha detenido el avance de los hombres que destruyen la paz? ¿Por qué permite la maldad entre la humanidad? Oíd, discípulos. El hombre tiene como dones espirituales el libre albedrío y la conciencia. Todos al nacer están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo éstas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay méritos, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué haríais si vivieseis llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? ¿Rodeados de comodidades y riquezas podríais esperar el progreso espiritual? Estaríais estancados porque no existe mérito donde no hay lucha. Mas no os confundáis, porque al hablaros de lucha, yo me refiero a la que desarrolláis para vencer vuestras debilidades y pasiones. Esas luchas son las únicas que permito a los hombres para que dominen su egoísmo y su materialidad, a fin de que el espíritu tome su verdadero sitio, iluminado por la luz de la conciencia. Esa batalla interior sí la autorizo, mas no aquella que hacen los hombres con el deseo de engrandecerse, cegados por la ambición y la maldad. Cuán poco han penetrado los hombres en mi verdad, y en ese poco que han penetrado, cuánto se han confundido. Creen haber llegado al fondo de la verdad, pero mientras vivan empleando la verdad para mentir, para matar, para destruir la paz y para desconocerse los unos a los otros, que es lo contrario de lo que mi palabra enseña, no podrán decir los hombres que andan por el camino de la verdad. Vengo a prepararos porque la vida en la tierra cada día cambiará, y lo que hoy es paz, mañana será guerra. Lo que hoy parece luz a los hombres, mañana los hará confundirse.
La humanidad prepara sus múltiples armas para la batalla. Vosotros preparad las vuestras. En la oración y en la práctica de mi doctrina los hombres encontrarán la luz. Meditad en la causa de las guerras fratricidas, así como en la destrucción que originan, y veréis que no sois tan desdichados como creéis. Entonces cesarán vuestras quejas y ya no me diréis, Señor, soy el más desventurado de la tierra. ¿Será porque me has olvidado? Llegan entre la humanidad legiones de seres en tinieblas como nubes de tempestad, ocasionando trastornos, turbando las mentes y ofuscando el corazón de los hombres. Y teniendo esta humanidad armas para defenderse de estas acechanzas, no saben esgrimirlas unos y otros ni siquiera presienten tenerlas. En las guerras, en el homicidio y en las bajas pasiones está la influencia de esas fuerzas. Vosotros que habéis abierto los ojos a la luz y que conocéis las armas espirituales del amor y justicia que os he confiado, orad por la humanidad y por el mundo espiritual. Reconciliad a los que se odian, enseñad a amar, a perdonar y a orar. Comprended que esas tinieblas han invadido en estos tiempos a la humanidad. Ved cómo, a pesar de que los pueblos paganos han desaparecido de la tierra y de que la mayor parte de la humanidad profesa un culto al Dios verdadero, los hombres no me conocen ni se aman, porque sus guerras, sus odios y su falta de armonía son las pruebas de que no me dejan aún vivir en su corazón. Si la humanidad lleva la guerra en el pensamiento, es porque no tiene amor en su corazón. Y yo os pregunto, ¿por qué no podéis amar ni perdonar? ¿Acaso creéis que amo menos a los que me sacrificaron que a los que lloraron por mí? Sabed que me estáis crucificando con vuestra falta de amor y comprensión. Para pronunciar palabras que matan, habéis llegado a haceros un trono, desde el cual hacéis oír vuestras órdenes de guerra, de invocación a la destrucción y a la muerte. ¿Qué es la inteligencia humana si ésta no va unida a la espiritualidad que es conciencia, justicia y caridad? ¿Con qué palabras responderán ante Dios los hombres que con su luz han inventado las grandes armas destructoras? ¿Con qué saldarán la deuda que están contrayendo? ¿Cómo recogerán la cosecha de su siembra? Conoceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. Desde los primeros tiempos he visto a los hombres quitarse la vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder. Siempre han descuidado su espíritu creyéndose materia solamente, y cuando ha llegado la hora de dejar en la tierra la forma humana, solo ha quedado lo que hicieron en su vida material, sin reconocer ninguna gloria para el espíritu, porque no la buscaron. No pensaron en ella, ni les preocuparon las virtudes del espíritu, ni el saber. Se conformaron con vivir sin buscar el camino que los conduce a Dios. Ved cómo la guerra todo lo destruye. Mirad los campos de batalla en donde solo se escucha el estruendo de las armas y los ayes angustiados de los heridos. Montañas de cadáveres mutilados que ayer fueron cuerpos fuertes de hombres jóvenes. ¿Imagináis a estos cuando por última vez estrecharon entre sus brazos a la madre, a la esposa o al hijo? ¿Quién que no haya bebido ese cáliz podrá imaginar el dolor de esas despedidas? Millares y millares de padres, de esposas y de hijos angustiados han visto partir a los seres amados hacia los campos de guerra, de odios y venganza, obligados por la codicia y el orgullo de unos cuantos hombres sin luz y sin amor para sus semejantes. Esas legiones de hombres jóvenes y fuertes no han podido volver al hogar porque quedaron destrozados en los campos. Mas allí la tierra, la madre tierra, más misericordiosa que los hombres que gobiernan a los pueblos y que creen ser dueños de la vida de sus semejantes, ha abierto su seno para recibirlos y cubrirlos amorosamente. Ved las caravanas de hombres de todas edades, de mujeres y niños, huyendo de la destrucción, buscando fatigosamente un lugar de protección y paz.
Sus pies ya están destrozados y sangrantes. Su corazón ya no resiste más dolor, pero aún les queda en lo más íntimo de su ser un destello de esperanza. Mirad a esos padres ancianos que esperan el retorno de los seres amados. El hambre ha llegado a sus puertas y la soledad es su compañera. Los que tuvieron fuerzas para caminar, huyeron. Los inválidos tuvieron que quedarse para recibir cuanto a ellos llegó. Sus sombríos pensamientos solo se iluminaron cuando me suplicaron en su oración: Señor, no me abandones. Solo yo conozco el dolor que callan las madres abandonadas por la maldad de los hombres. Soy el único que en el silencio y en la soledad de su vida les digo que en mi reino no están abandonadas. Mientras os reunís con vuestros hermanos, hijos, esposas o esposos en torno a vuestra mesa a saborear vuestros manjares, hay millares de familias dispersas que ven destruidos sus hogares por las guerras que han encendido las pasiones y las ambiciones humanas. Muchos padres se han quedado sin hijos. Muchas madres no tienen sustento para sus pequeños huérfanos que desde hace mucho tiempo están privados de contemplar la faz querida de sus padres. Viudas que han enloquecido de dolor. Multitudes de hombres que han sido aprisionados, que se encuentran bebiendo un cáliz de amargura, comiendo tan solo un mendrugo de pan que no les alcanza para alimentar su cuerpo. Orad por ellos, pueblo, y mi ternura unida a vuestro pensamiento descenderá sobre ellos para protegerlos y cubrirlos con mi manto de amor. Orad, pueblo, y pensad en la soberbia y la ambición que germina en los cerebros de los hombres que han llevado a la ruina, a la desolación y a la muerte a otros hombres que no tienen ninguna culpa. Cuánto dolor agobia a la humanidad en esta era. No bien nace un niño cuando ya empieza a apurar el cáliz de amargura por causa de sus hermanos. Unos pierden a la madre antes de sentir la primera caricia. Otros se ensordecen con el estruendo de la guerra en lugar de oír el dulce arrullo maternal. Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones y después habéis clamado al cielo para pedir que no os castigue, sin comprender por vuestra ceguera que el Padre no castiga. Sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras con el agua transparente de la regeneración y de la virtud, porque no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con vuestras lágrimas y aún con sangre. Cuán lejos de la armonía ha vivido el hombre desde que inició su tránsito sobre la tierra. De ello dan prueba sus incesantes tropiezos, el inagotable cáliz de sus sufrimientos que ha padecido y su falta de paz. ¿Por qué bebisteis el cáliz de amargura? ¿Por qué olvidasteis el mandato del Señor, así como la misión que os confié? Porque sustituisteis mi ley por las vuestras, y allí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría. Amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que os asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a las leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargando el fardo de sus errores y de sus tendencias. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu. ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, no estaría aún imperando la ley de la fuerza y la maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra vida por la ley de la conciencia? Y vos, pueblo, no os pongáis al margen de este juicio, que también entre vosotros descubro guerras y divisiones. Y si es cruento el dolor material que apuran las naciones, considerad cuánto más grande será el que está sufriendo el espíritu. En verdad os digo que están bebiendo ya las heces del cáliz más amargo. Este instante es de prueba para la humanidad.
Los grandes pueblos del mundo están haciendo preparativos para lanzarse unos contra otros, como fieras sedientas de sangre y ciegas de odio. Los pueblos pequeños se encuentran temerosos ante el presagio de la guerra, que es luto y destrucción. Los hogares se ensombrecen, los corazones laten llenos de terror, y los amantes de la paz y la justicia se atormentan ante el fantasma de la guerra que amenaza la paz de los hombres. Los elementos de la guerra y del exterminio se encuentran desatados. El hambre y la peste con sus extrañas e incurables enfermedades os amenazan. Por eso, velad y orad, trabajad en vuestra misión y la prueba pasará. ¿Qué ha motivado la furia de los elementos? Todo esto ha sido por la falta de armonía en que los hombres viven con la naturaleza que les rodea. El hombre en todos los tiempos, pero ahora más que en el pasado, se siente dueño de sus actos, independiente de toda ley espiritual. Se ha convertido en un ser egoísta que solo piensa en sí mismo. Su corazón está vacío de amor hacia los demás y por eso la humanidad ha venido a asemejarse a un inmenso desierto, seco y árido. ¿Podrán los hombres en esa forma unirse, comprenderse y ayudarse de una manera sincera y noble? No. Si no aparta de su corazón la mala semilla, la humanidad seguirá destruyéndose a sí misma. Desconfiarán los unos de los otros y seguirán riñendo mientras se encuentren carentes de amor. ¿Cuál será la deuda de estos hombres delante de Dios y cómo tendrán que pagarla? Eso solo yo lo sé. Pero de cierto os digo que ninguno escapará a la ley de restitución. Mientras ellos siguen destrozando el mundo que Dios les dio para vivir, velad y orad por vuestros hermanos, porque no saben lo que hacen. Porque de saberlo, tiempo ha que con sus lágrimas, con su sangre y aún con su vida, estarían reconstruyendo todo lo que han destrozado. No todos los hombres se encuentran en un mismo nivel de comprensión. Mientras unos se maravillan a cada paso, otros todo lo contemplan imperfecto. Mientras unos sueñan con la paz como la cúspide de la espiritualidad y la moral del mundo, otros proclaman que son las guerras las que hacen evolucionar a los hombres. Sobre esto os digo, las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven. Y entre ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por sabios por la humanidad. Por eso es menester que esta revelación sea reconocida por todos. No sentís amor por vuestros semejantes y es por eso que continuamente el dolor os aqueja. Habéis olvidado mi mandato que os dice, amaos los unos a los otros, el cual os enseña la más grande de todas las sabidurías. ¿A dónde os ha conducido, oh humanidad, vuestro análisis de Dios? A la guerra fratricida, al caos. Allí tenéis las consecuencias de vuestro error. Hoy purificáis vuestras faltas con vuestra sangre, con llanto y desesperación. Así os contempla mi espíritu. Por lo tanto, alejaos de lo superfluo, cumplid con mi ley, conoceos entre hermanos y en la armonía de vuestra comprensión y amor conoceréis a vuestro Señor. Muchos de los que contemplan a los elementos desatados, las aguas desbordadas arrasando comarcas en su furiosa corriente y a los hombres entregados a destruirse en crueles guerras fratricidas, dicen que es la ira de Dios la que se encuentra también desatada. Yo perdono a quienes así interpretan mi justicia, mas comprenderán que todos los sufrimientos y vicisitudes que la humanidad padece provienen de su desobediencia a mi ley. En verdad os digo que allí en medio de los ejércitos que combaten por ideales y ambiciones terrestres, he descubierto en los instantes de reposo a los hombres de paz y de buena voluntad, convertidos en soldados por la fuerza. De su corazón se escapan los suspiros cuando mi nombre brota de sus labios y las lágrimas corren por sus mejillas con el recuerdo de los suyos. Padres, esposas, hijos o hermanos.
Entonces su espíritu, sin más templo que el santuario de su fe, sin más altar que su amor, ni más luz que la de su espíritu, se eleva hacia mí en demanda de perdón por las muertes que involuntariamente ha ocasionado con sus armas. Me buscan para pedirme con todas las fuerzas de su ser que les permita retornar a su hogar, o que al menos, si han de caer bajo el golpe del enemigo, que cubra con mi manto de misericordia a los que dejan en la tierra. A todos los que buscan en esa forma mi perdón, yo los bendigo porque ellos no tienen la culpa de matar. Otros son los asesinos, los que habrán de responderme, llegada la hora de su juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. Muchos de ellos, amando la paz, se preguntan por qué yo he permitido que fuesen llevados hasta los mismos campos de batalla y de muerte, a lo cual os digo, que si su entendimiento humano no alcanza a comprender la razón que existe en el fondo de todo esto, su espíritu, en cambio, sabe que está cumpliendo una restitución. Se acercan los tiempos de prueba. Yo os he preparado para que tengáis fuerza y valor para contemplar cuanto os he anunciado. En esa lucha llegarán a comprender los hombres que la causa de la guerra entre las naciones y la pugna entre doctrinas es debida a que viven en la incomprensión y alejamiento de la enseñanza de Cristo. Porque si ella fuese puesta en práctica, el mundo estaría de plácemes. Pero si en vez de amor existe egoísmo, ¿cómo puede haber claridad en el entendimiento y espiritualidad en las obras de su vida? ¿Cómo puede el espíritu en esa forma sobreponerse a la reaciedad de la carne para manifestar su esencia? Si mi presencia entre vosotros en este tiempo coincide con las grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os afligen, no me atribuyáis ese cáliz que beben los hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados, y éstos no han brotado de mí. Si os anuncié que en el tiempo en que os hablaría como Espíritu Santo, el dolor se encontraría desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra sentencia. Es que yo sabía que cuando esas pruebas llegaran, me necesitaríais. Solo os lo anuncié para que estuvieseis velando y orando en espera de mi llegada. ¿Cuántas y espantosas guerras esperan a la humanidad? Mucho más aterradoras que las que han pasado, en las que el furor de los elementos desencadenados se confundirá con el estruendo de vuestras armas. El mundo será pequeño para contener en su seno tanta destrucción. Todo ello traerá como consecuencia que los hombres, habiendo llegado al máximo de su dolor y desesperación, se dirijan suplicantes al Dios verdadero, al que no quisieron llegar por el camino del amor para pedirle su divina paz. Entonces yo, Cristo, el Verbo, resucitaré en los corazones, porque ese tiempo será la culminación del tercer día, en el cual cumpliré mi promesa de salvación al reconstruir el templo como os lo prometí. Cuando vuestros ojos contemplen la destrucción de las naciones y conozcáis su desastre, vuestro corazón se sentirá embargado de dolor y de tristeza. Mas los que hoy han dudado de mi palabra, cuando vean cumplidas mis profecías, también llorarán por haber sido incrédulos. Vosotros veréis cómo los postreros vendrán a daros ejemplo de fe, confianza y obediencia. He permitido que el dolor, la destrucción y la muerte se dejen sentir en vuestra vida, para que esos frutos tan amargos os hagan comprender la clase de árbol que cultivasteis. Mas también yo haré que el dolor desaparezca y deje que el espíritu descanse y medite, porque de él tendrá que surgir el himno de amor a su Creador. Dicho está y también escrito que ese día llegará cuando los hombres hayan ataviado su espíritu, cuando se amen los unos a los otros. Pueblo, perseverad en mi doctrina, y de cierto os digo que 3 generaciones después de la vuestra, el espíritu de vuestros descendientes habrá logrado una gran espiritualidad. Buscad la verdadera elevación, y después lo hará toda la humanidad, porque vuestro mundo no está condenado a ser eternamente un valle de lágrimas, una tierra de pecado, un infierno de lujuria y de guerra. El día del Señor es ya con vosotros. Mi espada de justicia tocará la perversidad. ¿Qué pasará si destruyo la mala simiente, el vicio y el orgullo,
y en cambio ofrezco protección a la semilla de la paz, de la concordia, de la regeneración y de la verdadera fe en mí, tendrá que transformarse el mundo. El hombre se transformará una vez que su culto espiritual y su vida sean mejores. Cuando logréis elevar vuestros sentimientos por encima de tanta miseria humana, brotará de vosotros la más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos, y esa vibración de amor, esa pureza de vuestros sentimientos serán las espadas más poderosas que destruyan las tinieblas, que las guerras y las pasiones de los hombres han venido formando. Haré que las banderas de las naciones destrozadas en el combate se unan todas bajo la forma de un estandarte de paz. Os hablo de esta manera porque soy el Dios de la paz, el Padre que quiere la alegría en el corazón de sus hijos. En el futuro os enviaré espíritus iluminados que vendrán como gobernantes a la tierra, y ellos no permitirán más guerras, porque saben que este planeta es para todos los hombres y que la división de naciones que viene desde los principios de la humanidad es prueba innegable de vuestras envidias, rencores, desconfianzas, distanciamiento y odio entre los hombres. Si los hombres comprendiesen que la tierra ha sido creada para todos y supiesen compartir en forma justa con sus hermanos los tesoros materiales y espirituales de que está sembrada su existencia, de cierto os digo que aquí en este mundo comenzaríais a sentir la paz del reino espiritual. Cuando cumpláis con la ley de amor, habréis logrado vuestra unificación y armonía. Dejaréis de sufrir y la paz de las naciones, no lograda por los hombres hasta ahora, se hará en la humanidad. Con un poco de espiritualidad, cuán fácil sería a los hombres poderse entender. Seguid orando por la paz del mundo. Es vuestro deber. Orad para que los hombres se comprendan y se amen los unos a los otros. Mi paz sea con vosotros.